¿Cómo están, queridos adultos mayores? Otra vez aquí con ustedes. Ahora que quisiera que reflexionáramos un poquito sobre nuestro vivir en comunidad, es decir, cuando empezamos a compartir con los demás y la importancia que tiene esto, envejecer juntos, envejecer con alguien. No hablemos tanto de alguien externo como también alguien interno. Estoy hablando de el esposo, de la esposa, que también es importante aprender a convivir con ellos y con la familia. Vamos a dividir este tema en dos. Hoy hablamos sobre los grupos en general y para el siguiente tema hablaremos ya propiamente la familia. ¿Qué pasa cuando llegamos a cierta edad? Empezamos a sentirnos aislados y segregados de la sociedad. De por sí que tenemos una sociedad que aísla, una sociedad que inutiliza a ciertos grupos de nuestra sociedad y donde nos incluimos nosotros los adultos mayores. Esta cultura con la que iniciábamos esta pastoral, nuestra bandera era ir en contra de la cultura del descarte, que el Papa puso de moda esa palabra. Y somos parte de ellos. A pesar de tantas otras cosas que la sociedad descarta, también nos descarta a nosotros como adultos mayores, ya no servimos. Y entonces nos van echando poco a poco. Y lo mejor que podemos experimentar a veces hasta en nuestra familia es que nos manden a un hogar de ancianos, a un lugar, a una casa de reposo, como le llaman algunos. Sin embargo, para vivir bien es necesario vivir en comunidad. En una casa de reposo sería muy bueno cuando los adultos mayores vayan por su propia voluntad y donde lo que quieran es convivir con unos de sus iguales. ¿Cuál es el problema? Que a veces vamos con la amargura por delante porque los hijos nos pidieron que nos fuéramos ahí, porque ya no cabíamos en su casa o porque ya no podían cuidarnos. Tratamos de entenderlo, sin embargo, qué difícil es. Y entonces a veces llegamos a una casa de reposo, a una casa de ancianos, con la amargura por delante. No nos quisieron allá y entonces venimos acá. El problema es que en nuestro interior guardamos esa amargura y la desquitamos. Y en vez de hacer una estancia agradable en una casa de ancianos, la hacemos desagradable. Nos la pasamos peleando con todo el mundo. Es bueno para los ancianos, para los adultos mayores, mantener contacto con personas de su misma edad. Después de jubilarse, tienen tiempo para volver a cultivar viejas amistades o emprender algo en conjunto con los demás. Pueden disfrutar del tiempo libre, conversar sobre el pasado y escucharse mutuamente. Aquellos que tienen una posesión que puede ser holgada, bueno, pues a lo mejor hasta disfrutar de viajes. Para los que no, tenemos oportunidad ahora dentro de nuestra iglesia formar parte de estos adultos mayores donde nosotros compartimos con los demás también nuestras propias experiencias. A veces encontramos ahí un lugar de terapia, donde nos escuchan, donde nos atienden, donde nos sentimos amados, donde nos sentimos queridos. Apenas platicando con los coordinadores de algunos grupos de las parroquias, les decía esto, ¿qué tanto nosotros tendríamos que ser aquellos que contienen la frustración que de repente traemos en nuestros hogares? En nuestros hogares se ha vuelto una relación tan tóxica, donde yo llamo la atención y los demás se fastidian porque yo llamo la atención y empezamos ese pleito, ese estar constantemente en un constante discutir, exigir por mi parte atención y los otros pedirme que ya no exija esa atención, y entonces se convierte en una convivencia muy, muy tóxica. Es el momento que nosotros tendríamos que pensar de qué manera puedo llevar mi vida de una manera distinta. Y discúlpenme, adultos mayores, ustedes no están mal de su cabecita. Nosotros estamos bien y sabemos qué es lo que necesitamos hacer. A veces nos aferramos a pensar que efectivamente no servimos y que necesitamos de la atención de los demás. No, salgan de ahí.
Vamos a salir de esa concepción. Y entonces vamos a buscar por nuestros propios medios cómo relacionarnos con los otros para no ser tampoco una carga afectiva para los que viven en esta casa o en mi casa. Así es que yo les invito, empiecen a buscar su grupo de adultos mayores, donde podamos compartir nuestras propias carencias, nuestros propios dolores, a veces hasta nuestras propias frustraciones, porque los demás nos rechazan. Ahí es donde lloramos también el que me hayan detectado la enfermedad en el hígado o en el riñón, el que ya no pueda mover mis rodillas, etc. Ahí es donde podemos encontrar a alguien que nos entiende porque está viviendo la misma situación que yo. Por lo tanto, yo los invito a que empiecen a pensar en esa tarea de envejecer juntos. Para que no nos la pasemos inventando historias, inventando conflictos o haciendo a veces conflictos, porque de repente nosotros los adultos mayores ponemos a la hija contra la otra hija. ¿Por qué? Porque llega y nos empezamos a quejar de que no nos quieren, de que no nos atienden, de que no nos ve bien. Y lamentablemente la persona que se queda con nosotros es la que recibe las pedradas más fuertes. ¿Por qué? Porque llega la hija que no te ve, que no sabe cómo te portas y empiezas a decirle: es que me tratan mal por esto. Pero no le dices también que llega un momento en que llegas a acabar con la paciencia de los otros. Aquí es donde tenemos que pensar, antes de caer en eso, vamos a buscar una terapia. Y la terapia que yo les ofrezco son los grupos de adultos mayores que se están formando en sus parroquias. Ahí es donde podemos empezar a hacer esta terapia juntos. ¿Qué hace falta para envejecer juntos? Y hace falta una disposición firme de acompañar al otro y dejarnos acompañar por el otro, sea cual sea la evolución física o psíquica que tengamos. Pero debe haber una convicción. Cuando hay esta convicción, entonces es muy, muy fácil que podamos convivir con los otros. Por lo tanto, ¿qué pasa a veces en las parejas? ¿Por qué? Porque se da mucho convivir entre esposos. Pero repasemos un poquito la historia. El esposo se iba a trabajar y se iba temprano o a mediodía, pero tenía un lapso largo de horas donde la esposa se dedicaba a hacer su quehacer, se dedicaba a lo mejor a ver televisión, a ver su telenovela favorita, lo que haya hecho la esposa, o hasta a veces a salir a tomar café con sus amigas. Llega el momento de la jubilación y entonces el esposo tiene que permanecer en la casa. Ahí es donde empiezan los conflictos. ¿Por qué? Porque si no aprendemos a buscar otras actividades, nos la pasamos criticando. El esposo criticando a la esposa por cómo lo hace, por lo que hace, por el tiempo que pierde, por el tiempo que gana, por el dinero que gasta, por el teléfono que usa. Se la pasa criticando a la esposa. Y la esposa empieza a sentirse poco a poco sofocada. ¿Por qué? Porque el esposo está ahí sobre ella. Y miren, eso no pasa solamente en los adultos mayores, sino pregúntenles ahora a las parejas jóvenes que tuvieron que convivir durante el tiempo de la pandemia. Bueno, todavía seguimos en esa pandemia, que tuvieron que convivir todo el día en una sola casa, compartiendo los mismos espacios, donde la esposa ya no tenía esos momentos. ¿Y qué creen ustedes? Que algunos llegaron hasta el divorcio. No alcanza, no estamos preparados para enfrentar una crisis de cambio de vida. Y es que nosotros los adultos mayores tendríamos que darnos cuenta de que o reforzamos los vínculos con nuestra esposa y nuestro esposo, empezamos a compartir. Yo les sugiero, antes de que se jubile, cuando empiece a hablar de jubilarse, es empezar a compartir. No lo demás, no lo que los demás dicen, sino lo que nosotros pensamos. Para que cuando nos jubilemos, entonces ya sepamos qué vamos a compartir y cómo le vamos a hacer, qué espacios vamos a compartir y qué espacios nos vamos a dejar para cada uno de nosotros. Yo creo que es importante.
Y no estás faltando a la caridad, porque a veces piensas, ay, es que si le digo esto, lo voy a hacer sentir que no lo quiero. No, tú tienes que hablar claramente de que ahora que nos jubilemos, tendríamos también que tener espacios para que tú vayas con tus amigos y yo vaya con mis amigas. Si tú invitas a tus amigas aquí, ok, yo me dedico a atenderlas. Si yo invito a mis amigos, entonces tú, esposa, te dedicas a atendernos. Pero entrar en estos acuerdos les va a ayudar muchísimo. Pero empiecen, por favor, por situarse en esa realidad. El problema es ese, que nos llega de sopetazo y ni siquiera nos pusimos a pensar que ya viene la jubilación y que lo voy a tener aquí todo el día. Eso fue lo que nos pasó ahora en la pandemia. No nos preparamos para esto. Y cuando tuvimos que estar ahí, no sabíamos qué hacer. Les platico yo simplemente mi experiencia. El tiempo en que me dicen, tienes que estar encerrado y descansando. O era una cosa, o me encerraba o descansaba. Pero encerrado, pues prefiero ponerme a hacer el aseo, a ver qué hago. Pero no puedo quedarme quieto. ¿Por qué? Porque me muero. Y entonces muchos de ustedes les pasa lo mismo. Entonces hagan algo. Vamos a ver qué podemos ayudar en el grupo de adultos mayores al menos una vez en la semana, y la otra a ver qué más hacemos. Pero cambiemos de actividades sin dejar de hacerlas para que no caigamos en esa crisis de convivencia en nuestra jubilación. La pareja debe aprender nuevas formas de dialogar, no ya sobre los hijos, ya no sobre el conflicto, que también lo harán, sino sobre sí mismos. Así el matrimonio puede ser una bendición para la ancianidad, para el cónyuge y los hijos. Porque no se les olvide que si ustedes pelean van a repercutir, y ahorita lo vamos a hablar, más bien en la siguiente lo vamos a hablar, también esta repercusión que tiene cuando no estamos preparados en los hijos. Solo así el matrimonio podrá permanecer de una manera firme y también gozándose, que es una de las cosas que tenemos que aprender. Es necesario, pues, ser muy pacientes para aceptar al otro como es. Fíjense que nosotros los sacerdotes, escuchamos mucho en el confesionario esa impaciencia, ¿no? De que, ay, es que ya se la pasa ahí todo el día y no sé qué hacer y no me deja hacer mis cosas y siempre anda ahí detrás. Oigan, aquí hombres aprendan a convivir con las mujeres, mujeres aprendan a convivir con los hombres. Que si ella va a lavar los trastes, si quieres ayudarle, ayúdale. Pero no para estar solamente reclamando, sino para platicar o convivir. Si ella no quiere que le ayudes, vete a ver televisión o a arreglar tu jardín, a ver qué haces. Pero déjala en paz un rato. De repente nos convertimos en gendarmes, que piensan que con eso le van a ayudar. Pues no, no le ayudas. Lo único que haces es impacientarla día con día. Porque tú llegas a veces a exigirle o a verla como de tu propiedad y haces que ella se sienta ahogada. Entonces aprende a dejarle también sus espacios, aun cuando te la pases ahí en tu casa. Y aprende tú también a tener tus espacios, a buscar tus espacios. También los matrimonios de edad necesitan ayuda exterior para aceptarse con sus limitaciones y aceptar al otro, agradeciendo el tiempo de convivencia que les queda. Por eso la vida en común logra vivir esa armonía cuando comparte con los demás y también alcanza a descubrir qué es lo que está pasando con los otros y cómo lo están haciendo para lograr convivir con los otros. Porque si no, se aparece ese fantasma que se llama aburrimiento y que convierte las vidas en grises. Les quita el color, les quita la viveza y las convierte en matrimonios que viven en ese aburrimiento gris. El aburrimiento no tarda en traer tras de sí a un hermano que se convierte en un hermano más sombrío, que es la pelea. La pelea
se vuelve entre ustedes los adultos mayores como que el pan de cada día. Y empiezan a traer hasta recuerdos de cuando tú eres así porque tus papás te trataron así. Ya los pobres papás hace tanto tiempo que están en la casa del Padre y nosotros seguimos trayéndolos a nuestra cabeza. Oigan, tendremos que tener cuidado. Y entonces todos los conflictos reprimidos salen a la luz, todos los reclamos empiezan a salir a la luz y se convierte esto en una pelea eterna. Pero fíjense desde dónde empieza. Cuando el aburrimiento toca su puerta y ustedes los dejan entrar. Y empiezan esas peleas, y empiezan a tomar parte los hijos, y empiezan a poner ustedes discordia entre ellos. No se dan cuenta del mal que están haciendo. Bien, vamos a dejarle hasta aquí, si a ustedes les parece, para que la próxima empecemos a hablar de este mal que les causamos a los hijos. Vamos pues a hacer oración para que le pidamos al Señor. Hoy le vamos a pedir una cosa. ¿Qué cosa le vamos a pedir? Que nos ayude a levantarnos ya de esa silla y ponernos a hacer otra cosa. Sobre todo si ya se nos ha hecho rutina echarnos el pleito con el esposo o con la esposa a diario. Vamos a buscar qué hacemos. Si quieren en comunidad, si quieren por separados. Pero busquen en qué ocupar su tiempo. Y como les digo, nosotros en la iglesia les ofrecemos ese grupo de adultos mayores, que puede haber actividades, que podemos tener pláticas, que podemos tener momentos de oración, etcétera. Para todos hay. Así es que busquen encontrarse con los otros para que su vejez la vivan de una manera lo más posible armoniosa y feliz. Inclinamos nuestra cabeza para hacer un momentito de oración. Gracias, Señor, por los años que nos regalas. Gracias por las experiencias. Gracias por el trabajo que tuvimos. Y te damos gracias también por el esposo, por la esposa que todavía tenemos y que todavía convivimos con ellos. Te pedimos nos ayudes para que podamos convivir, saber convivir. Que este momento sea para nosotros un volver a vivir, un volver a descubrirnos. Que podamos expresar también lo que pensamos en nuestro interior y que tenga la comprensión el otro para que pueda entender por qué me siento así. Que no vengan reclamos, sino que venga más bien comprensión. Que aprendamos a caminar de la mano juntos con el otro, de tal manera que podamos mostrar también a los demás que aún en la vejez se puede vivir en la alegría, en la felicidad, en la paz. Ayúdanos a ser ancianos libres, ancianos felices, que den testimonio de esa armonía. Y también, Señor, ayúdanos a ponernos al servicio de los demás, que busquemos también estos grupos de adultos mayores para que podamos sentirnos plenos, conviviendo también con los otros. Te lo pedimos por intercesión de María Santísima, de Joaquín y Santa Ana, de Simeón y Ana, para que nos ayuden a vivir en esa alegría nuestra vejez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga mucho. Cuídense mucho y nos vemos el próximo viernes con la ayuda de Dios. Hola, hola. Yo soy Liz Ortega y quiero invitarte a ser parte de la nueva temporada de Somos Catequistas, un programa para evangelizadores y catequistas de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. En esta nueva temporada hablaremos sobre el papel del catequista en la iglesia. Conoceremos más sobre los sacramentos en la vida de los adolescentes y jóvenes y platicaremos de las fiestas más importantes de nuestro calendario litúrgico. Síguenos todos los jueves a las 17 horas por nuestra página de Facebook Somos Catequistas y por el canal de YouTube de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. ¡Te esperamos!